Hola, hola Jaime, aquí te leo. Ya, vamos a Desde, comenzar, yo creo. sí, Carlos, Un segundo. Ronald, ¿estás por ahí? ahí está Roland. Yo por extrañas circunstancias no me puedo mostrar, pero me escucho. Eh, Buenos días a todos, a todas. Estamos hoy en este webinar del Departamento de Ingeniería Metalúrgica para presentar, para exponer la presentación de Ronald Álvarez de iProcess, específicamente sobre MedSim. Desde ya son todos bienvenidos a participar, tanto en esta instancia por Zoom webinar, y también recordarle que estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live. Así que, como instrucción básica, las preguntas se responderán al final, una vez terminada la presentación de Ronald Álvarez, y pueden ir dejando sus preguntas en el botón del webinar, justamente llamado preguntas y respuestas. A continuación los dejaré con el director de departamento, el profesor Jorge Manríquez, que va a dar unas palabras. Gracias, gracias Carlos. Bueno, antes que nada, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este webinar. Gracias por su asistencia, ¿ya? Y les tenía preparado una pequeña introducción, ¿cierto? Porque nuestro motivo principal es la presentación de Ronald. Pero les quería, digamos, introducir, digamos, por qué estamos tan contentos de contar con MedSim en nuestro departamento, ¿ya? Eh, bueno, en nuestro plan estratégico, dentro de nuestro plan estratégico, si ustedes pueden ver la bibliografía, es del 2019 y nosotros nuestro plan lo revisamos justamente 2 años atrás. Las tendencias mundiales, ¿cierto? Para la formación de ingenieros en metalurgia está el modelamiento y optimización de procesos, ¿ya? Fíjense bien que todas las otras habilidades, diseño, control, especialización y otras habilidades, siempre tiene ahí el apellido de proceso, ¿ah? Procesos metalúrgicos en nuestro caso, ¿ya? Entonces, siempre, digamos, pese a que tengamos todas estas herramientas, va a ser muy importante para nosotros nuestra especialidad, ¿ya? Bueno, en ese mismo estudio ya sale una malla propuesta por los autores ahí, donde ponen ya, digamos, los fundamentos de la modelación en los años 2003, ¿ya? Las herramientas se refieren también a los fundamentos, porque ustedes ya saben, digamos, que un modelo lo que trata es abstraer, digamos, la realidad y llevarla, digamos, a esta virtualidad, ¿cierto? En estas herramientas que tenemos ahora, y intentar hacer, digamos, mediante las simulaciones, ver cómo fuera el comportamiento si fuera real. Entonces, el aprender a modelar realmente también es toda una práctica, toda una enseñanza y toda una especialidad, ¿ya? Eh, Nosotros, acá en el departamento, si bien hay hartos invitados que ya conocen esta malla, ya esta es la malla antigua, la que está en este momento en curso, y nosotros ya en el nivel 11, en tópicos metodología activa y en tópicos en ingeniería de materiales, ya hemos y estamos dictando
cursos de modelación y simulación en las áreas de procesamiento y en las áreas de fundición, ¿ya? Bueno, futuro, sé que no les voy a mostrar la malla futura, la malla actual, digamos, porque no trata de eso la charla. Nosotros también en nuestro plan estratégico pusimos la modelación y simulación computacional de procesos metalúrgicos como un eje que tenemos que desarrollar e implementar, ¿ya? Bueno, y como caído del cielo, digamos, nuestro ex estudiante de nuestra casa de estudio, que va a ser presentado oficialmente después, Ronald Álvarez, empezó una serie de conversaciones con el departamento, ¿cierto?, a través de su empresa eProcess, ¿ya? Y recibimos 10 licencias METSIM al departamento, las cuales, bueno, fueron, el proceso de donación requiere un proceso, digamos, dentro de la universidad, y recibimos el apoyo de la prorrectoría, ¿cierto?, a través del prorrector Jorge Torres, del decano de la Facultad de Ingeniería, Cristian Vargas, y obviamente yo el mayor interés ahí, digamos, en que esto se llevara a cabo lo antes posible, ¿ya? Bien, implementación en el departamento. Bueno, una vez que publicamos la noticia, digamos, empezaron inmediatamente muchas solicitudes, cuándo, digamos, ya, cómo puedo accesar a MedTeam, etcétera. Bueno, nosotros tenemos una implementación de MedTeam en el departamento. Lo primero es la presentación para justamente aclarar cómo se va a implementar, ¿cierto? Y tenemos pensado incluirlo en el pregrado, o sea, dentro de los electivos, ¿ya? En la año nueva hay más posibilidades de poner otros electivos, ¿ya? Así que pensamos ahí, digamos, y estamos en negociaciones ahí con también quién puede dar el curso, ¿ya? Inicialmente nosotros esperamos que sea Ronald, pero eh, vamos a ver, digamos, las disponibilidades de ambas partes, ¿ya? Y también, obviamente, queremos hacerlo, vincularnos con el medio, digamos, a través de un diplomado, a través de nuestro departamento, ¿ya? Así que esta es la sala de computación, ¿cierto? Donde bueno, justo antes de la pandemia accesamos computadores de última tecnología, ya se nos están haciendo viejos, pese a que están nuevos, eh, donde, donde va a estar ubicado el software junto con los otros software que ya hemos implementado. A la fecha tenemos el EduPack, el Console, Molycop Tools, que ese es el electivo de modelación y simulación que nos dicta el profesor Pablo Pichinao. Y prontamente vamos a tener MedTeam y implementado con lo que les mencioné anteriormente. Bueno, eso es lo que quería dar a modo de introducción. Nuevamente, bienvenido y dejo al moderador acá. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Creo que ahí aparecí. Lo logré. Bueno, a continuación, para presentar un poco mejor a nuestro expositor principal, a Ronald Álvarez, el profesor Alberto Monsalve nos va a dar unas palabras acerca de el currículum de Ronald. Así que lo dejo con la palabra, profesor. No se escucha. Gracias, Carlos. Es un gran honor para mí poder presentar a Ronald Álvarez Pando, que es ingeniero civil metalúrgico de nuestra universidad, de nuestro departamento. Además es magíster en metalurgia extractiva y es actualmente candidato a doctor en ingeniería de procesos por la Universidad de Santiago de Chile. Ronald posee 19 años de experiencia, principalmente dedicados a la conceptualización y al desarrollo de innovación y de tecnología para el sector minero y metalúrgico.
Durante estos 19 años ha liderado más de 35 proyectos, desarrollando carreras desde cargos como investigador asociado, jefe de proyectos, del área tecnológica y finalmente gerente general. Ahora, dentro de las empresas donde se ha abordado temas de investigación, destaca, por ejemplo, el manejo de impurezas, subproductos en general, subproductos del agua, energía, sustentabilidad, todo esto en el ámbito de procesos. Particularmente en temas de energía y de sustentabilidad, ha participado en variados proyectos asociados a energías renovables, a energías no convencionales y de eficiencia energética en procesos mineros. Posee una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos en las fases de ingeniería, tanto a nivel de perfil y conceptual, como a nivel de ya planificación, diseño, evaluación técnico-económica de proyectos, etc. También ha desarrollado innovación y tecnología para el sector minero y metalúrgico. En los proyectos que ha participado, sus actividades fundamentales han estado relacionadas con estudios fenomenológicos de procesos, validación de soluciones tecnológicas para el área de hidrometalurgia o procesamiento de minerales, biohidrometalurgia también, medio ambiente, mediante la optimización de procesos existentes y desarrollo, innovación e implementación de tecnologías, estudio de costos, estudio de negocios tecnológicos asociados a nuevos procesos, validación de tecnologías de mercado, todo esto aplicado directamente en los procesos mineros, en donde, como ya se dijo, desde los 19 años de experiencia, 6 han sido trabajados desarrollando proyectos en plantas de Codelco, particularmente Chuquicamata, Andina, Ventanas, y finalmente Alliance Copper Limited, ya sea como apoyo en faenas de planta, realización de pruebas en planta tanto a nivel de laboratorio como a nivel de piloto. Un caso especial para el caso de Alliance Copper, en donde trabajó como metalurgista de planta por 1 año y medio. Entre las potencialidades y conocimiento experto en procesos se encuentra análisis y optimización de procesos metalúrgicos extractivos, diseño de experimentos a nivel de laboratorio y piloto, cinética de reacciones, electroquímica aplicada, termodinámica química, termodinámica metalúrgica, evaluación de proyectos, modelamiento empírico y fenomenológico, simulación y balance de procesos en MedSim, análisis y control de emisiones líquidas y gaseosas, medio ambiente, sustentabilidad, recursos hídricos y eficiencia energética. Dentro del expertise técnico relacionado con lo anterior se encuentran los conocimientos específicos en tecnologías como lixiviación LR, lixiviación de concentrados de cobre y molibdeno, lixiviación in situ, biolixiviación, electrorefinación y electroobtención de cobre, cementación de cobre, de oro y de plata, chancado, molienda y flotación de minerales, osmosis inversa, precipitación de impurezas, evaporación, cristalización, electrocoagulación de efluentes, etc. Bueno, luego de incursionar en la innovación minera por más de 15 años, Ronald Álvarez decidió emprender y creó en 2017 su propia empresa. Se llama iProcess S.p.A., Innovation Process. ¿Qué ofrece iProcess? Es una empresa de base tecnológica especializada en la innovación de procesos que se hace cargo de aquellos desafíos químicos, metalúrgicos, mineros, en aquellas materias que el mercado no propone soluciones tecnológicas viables o bien son de alto costo para su dueño. Para lo anterior, utiliza el software MedSim, del cual es representante oficial en Chile, Perú y Argentina. iProcess considera la innovación tecnológica de forma sistemática y permanente, transformando el conocimiento en soluciones tecnológicas a través del desarrollo y o validación de tecnologías que propendan a ser implantadas en las distintas ramas de la industria minera, química y metalúrgica. Dejo entonces pues con ustedes, y con mucho agrado, a don Ronald Álvarez. Ronald, por favor, adelante.
No se escucha, Ronald. Buenos días a todos. Agradezco la oportunidad de presentar, ¿cierto?, este webinar am, al Departamento de Metalurgia, sobre todo mi alma mater, y espero que les sea bienvenido o de provecho esta presentación que realizaré. A ver, vamos a compartir pantalla. Bueno, como comentó, gracias, profesor Alberto González, por la introducción. Gracias, profesor Jorge Manríquez. Como comentaba, nosotros como empresa estamos enfocados siempre a la optimización de procesos y la flexibilización del procesamiento de minerales. En general, nuestros proyectos se basan en información de planta, ¿cierto? Y que ofrece a sus clientes, ¿cierto?, un levantamiento y análisis de la situación actual de los procesos. Y eso tomando en consideración, obviamente, la Big Data de la planta, hoy en día muy en boga. Y sobre eso, vía plataforma Metsin, nosotros proponemos optimizaciones del proceso, viendo brechas en temas operacionales, tecnológicos o ahorro de insumos. Nuestra empresa tiene 7 áreas de sustentabilidad, auditoría de proyectos, capacitación Metsin, obviamente porque somos representantes, en geometalurgia, en tecnología e innovación, que estamos desarrollando, de hecho, tecnología, y de hecho estamos participando en varios desafíos que ha lanzado Fundación Chile vía Expande, consultoría y obviamente modelamiento de los procesos metalúrgicos. Y no, bueno, como comentaba anteriormente, somos representantes en Chile. Esos son los otros países o lugares donde se comercializa, ¿cierto? O están los representantes de Metsin. Nosotros proveemos de licencias Metsin, de módulos adicionales, llaves, pueden ser físicas o electrónicas, actualizaciones de licencia y licencia académica, como es este caso para el Departamento de Metalurgia, capacitaciones y soporte técnico. Ahora, ¿qué es lo que es Metsin? Para los que no están muy familiarizados, ¿cierto?, con el programa, es un software de modelamiento de procesos. Básicamente es un balanceador. Pero la gracia que tiene es que tiene todas las áreas, no solamente metalúrgicas, sino que químicas, o petróleo, o de tratamiento de gases, refinación de metales, áreas, también todos los equipos existentes actualmente en lo que es chancado, hidrometalurgia, procesamiento de minerales, pirometalurgia, etc. Es una interfaz gráfica avanzada. Antiguamente Metsin tenía una gráfica que era no muy amigable, se podría decir, con el usuario al final. Sin embargo, se lanzó hace ya, bueno, varios años atrás, una versión para Windows, ¿cierto? Y con eso se resolvió mucha problemática, se podría decir, asociada al uso del programa. En cada diagrama de flowchart o flowchart del proceso puede mostrar cualquier variable, caudales, temperaturas, pH, P80, ensayos, bueno, muchas otras que las vamos a ver más adelante. Hay cerca de 180 operaciones unitarias. Cada una tiene algoritmos insertos en cada equipo que permiten simular y diseñar con precisión los procesos. También tiene un módulo que es el DDE, que es el Dynamic Data Exchange, que es un intercambio dinámico de datos. O sea, tú puedes estar usando Excel y leyendo información de Excel, transmitiéndola a Metsin y viceversa. A la vez tiene una interfaz de archivo DXF para AutoCAD y otros programas gráficos. Metsin básicamente tiene 8 módulos. El módulo base, que tiene todo lo que es balance de masa, química, hidrometalurgia, simulación por flotación, lixiviación, separación sobre líquido, los que se muestran. Ese es como el paquete base, se podría decir. Y después hay un módulo específico que es de combinación,
que permite incorporar ciertas operaciones unitarias, ya sea de chancado, trituración, separación por gravedad, medios densos, entre otros. Esto es muy útil cuando en las plantas, ¿cierto? En las concentradoras o en hidro, metalurgia, se requiere simular el tamaño de partículas y las especies por malla, ¿cierto? Que están en esos tamaños de partículas. También hay un módulo de energía que está pensado principalmente para los equipos, obviamente, que generan calor, o utilizan calor, ¿cierto? En su proceso, ya sea autoclaves, secadores, hornos, convertidores, calderas y equipos de manipulación de vapor y gas. Lo importante de ese módulo es que incluye una base que parece, yo diría, más completa que la del HCC, que tiene más de 7.000 especies. Hay otro módulo que es de simulación dinámica, que básicamente simula procesos dependientes del tiempo, obviamente, pero principalmente usado en licidación de pilas, en tanques solares o tanques relaves. Y la gracia que tiene es que tú puedes incorporar el programa de producción de la planta y ver cómo en el tiempo, ¿cierto?, van impactando en el proceso. Los otros 4 módulos, tiene un módulo de ingeniería que es más utilizado por la empresa de ingeniería, que permite a los ingenieros procesar fácilmente cálculos de diseño preliminares de dimensionamiento de equipo, generar listados de equipo o instrumentación, probar estrategias de control, y a la vez también capacitar a operadores. Tiene un módulo contouring que yo encuentro que uno de los más potentes que tiene el software, que es un módulo que es el contouring, que es para construir modelos complejos de licidación en pilas, relaves y minas, a partir de archivos de contorno. Estos son los que se utilizan principalmente el MineSight, el Vulkan, que básicamente incorpora la geología, ¿cierto?, del yacimiento, y ve cómo se comporta en las distintas etapas de la planta. Tiene un módulo de mina que importa datos de perforación, módulos de bloque de mina y programa de extracción. Un módulo de costos que también tiene la gracia que al estar incorporados, ¿cierto?, los otros módulos de ingeniería, permite estimar costos de capital, CAPEX y OPEX, en función de los insumos, ¿cierto?, como combustible, materiales, suministros, reactivos, mano de obra, etc. Ahora, ¿qué es lo que es Metin? Metin es un software que en general, la mayoría de los programas están escritos en C, o en C++, u otra, Fortran, etc. Metin está escrito en un programa que se llama APL, Application Program Language, que básicamente se estima que 21.000 líneas de programación APL equivalen a 500.000 líneas en C. O sea, los cálculos que realiza son gigantescos en términos y por eso, al correr una simulación, en general, esas se hacen en un corto tiempo, a diferencia de otros simuladores que requieren días o horas. Un modelo bien hecho en Metin, en general, no tarda más allá de 10 segundos en correr completo, si no tiene errores. Metin básicamente está definido como matriz. Cada matriz tiene operaciones unitarias, para almacenar el flow, para almacenar las corrientes, ¿cierto?, las matrices de temperatura, por ejemplo, la de flowchart cuenta de 50 columnas, la de coma o de componentes, ¿cierto?, es para todas las especies, ¿cierto?, mineralógicas, las matrices de corriente, ¿cierto?, el stream, y matrices de controladores y matrices que almacenan información de tamaño de partículas. En general, siempre se aconseja, antes de realizar un modelo METSIM, que es necesario definir desde el principio si solamente va a ser un balance de masa y energía, o si también se van a incluir cronometrías de flujo, o también se incluirán las especies por malla, y así sucesivamente en las opciones de modelación, como podría ser un modelo dinámico. Es importante definir lo anterior, dado que cuando se realizan cambios posteriores, pueden generar errores que son difíciles de arreglar. Básicamente, Metin tiene una opción que son parámetros que están en esta sección que se muestra ahí, donde uno puede escoger estas opciones de balance en el modelo, ya sea balance de masa, en este caso están cliqueados balance de masa y balance de calor,
y tamaño de partícula y por multicomponente. Pero también hay otras opciones, como por ejemplo separación gravimétrica, simulación dinámica, para controlar sistemas de simulación, de liciación de pila o incluir temas solares de medio ambiente. Y otros que son un poco más avanzados, que son costos operacionales, lo que comentaba anteriormente, el LDE, calor de mezcla, etc. Hay varias opciones que uno puede utilizar cuando se planifica, ¿cierto? Desde el inicio qué se va a hacer con el modelo. También puede incorporar las condiciones del lugar donde se va a instalar, por ejemplo, una planta. Y esta puede incorporar cierta latitud, longitud, puede incorporar la temperatura del aire, la presión, la velocidad del viento, etc. Varias otras variables que cuando uno las ingresa, ¿cierto? Nuestros parámetros van a quedar en todas las corrientes del proceso. También es posible ver o activar ciertas otras aplicaciones, se podría decir, en el sentido de que hay corrientes de reciclo, por ejemplo, o que pare, ¿cierto? Cuando hay errores fatales en el modelo, o cuántas veces tengo que yo iterar en el modelo, ¿cierto? Para llegar a resolver, ¿cierto? Corrientes de reciclo. Y las temperaturas, ¿cierto? Mínimas o máximas que debería tener un modelo. Por tanto, y eso es muy útil porque a veces, en general, cuando un modelo arroja un error asociado a una temperatura, quiere decir que hay algo que falta, ¿cierto? Por ejemplo, una pila o en un reactor agitado, ¿cierto? Falta alguna otra reacción que está entregando una temperatura que no debería ser. Para el ingreso de bases termodinámicas o compuestos químicos y corrección de estos, METSIM tiene como les comentaba, esta base de 7000 especies, en la cual tú seleccionas, ¿cierto? A través de esas opciones que se aparecen en pantalla, los elementos que pueden conformar esa especie, y METSIM busca dentro de su base de datos. En este caso está buscando especies con cobre, se muestran acá, calcopirita, óxido de cobre, etc. Y se va creando cada uno y se va ingresando en la base del modelo que tú estás construyendo. Ahora, todo eso que tú seleccionaste, posteriormente se pueden editar, en el sentido de que lo que tú escogiste, para ver si es que está bien la fórmula, ¿cierto? Los pesos moleculares, si es un compuesto sólido o acuoso que necesite, ¿cierto? O afecte el pH de una solución, por ejemplo, o una pulpa. Tú puedes ir a grado específica, ¿cierto? Por tanto, a la vez también tiene una base de termodinámica. Cada compuesto que está incluido tiene obviamente su energía libre de Gibbs, ¿cierto? Su calor de formación, de entropía, datos de validez de esta energía. Los CP, ¿cierto? Asociados a entalpía y energías libres. Y lo bueno es que en caso que no se disponga esta información por algún compuesto raro o nuevo, se pueden ir incorporando acá en la base de datos y claro, tú lo puedes después utilizar sin problema. Lo importante es que tiene la opción de realizarlo, ¿cierto? En la medida que tú lo desees. Ahora, METSIM no muestra iones, a diferencia de otros software que son para soluciones realmente. METSIM no muestra iones como por ejemplo fierro 3+ o fierro 2+, sino que la muestra en función de los complejos iónicos que están en las soluciones, por ejemplo. Mallas, ¿cómo definimos las mallas en los modelos METSIM? METSIM provee 4 tipos de nomenclatura, ¿cierto? De mallas granulométricas, las series Tyler, ISO, etc. Y lo bueno es que te permite elegir qué mallas van a estar presentes en la construcción del modelo. Todo esto es siempre antes de hacer ningún flux. Y tú eliges las mallas y posteriormente ya las puedes ver en tu set de mallas granulométricas. La cantidad de esas mallas y la secuencia importante de ello, posteriormente dependerá obviamente del cálculo o la visualización, ¿cierto? De
en el modelo, porque cuando se definen estas mallas, en cada corriente que tenga sólidos va a aparecer la granulometría asociada, independiente que tengas líquidos. Respecto a los aspectos de ingreso de información, cuando tú ves cualquier corriente de MEDSIM, siempre tiene en la parte izquierda, ¿cierto?, las especies sólidas orgánicas, acuosas, orgánicos, de fase fundida, fase de eje, fase escoria o fase gas. Cuando uno cliquea, ¿cierto?, en cada uno de ellos van apareciendo estas pantallas en los costados, donde se ilustra, obviamente, en el caso de los sólidos, las especies que están formando, su fracción, weight fraction, ¿cierto?, que es la fracción en peso, las toneladas asociadas a eso y los moles asociados a esta especie. En el caso de líquidos, en el caso de gases, por ejemplo, en el cuadro derecho, también muestra el porcentaje en peso, en este caso oxígeno y nitrógeno, y la fracción molar y tonelada asociada a lo que tenga esa corriente, se puede decir. Lo bueno es que unas cosas, bueno, y solucionar cosas también, las especies como complejos iónicos, y los gramos por litro que tiene cada una de cada especie. Hay algo que tiene muy particularmente, es que, por ejemplo, si yo no conozco la especie, o la especie mineralógica, cierto porcentaje en peso, MEDSIM calcula automáticamente la ley en cobre, la ley en sílice, en el caso del ejemplo, por ejemplo, que tiene completamente esa corriente. En el caso de mallas granulométricas, que son, si están activadas, ¿cierto?, desde el inicio, tú puedes ver el tonelaje asociado a esa malla, la cantidad de agua que trae esa malla, y obviamente la granulometría asociada al porcentaje pasante, o al porcentaje retenido, o al tonelaje que está en esa malla. Y en el caso que se haya incorporado especies por malla en el modelo, tú puedes incorporar cierto porcentaje en peso, o el tonelaje en realidad, en cada malla, y puedes colocarla cuánto en porcentaje, ¿cierto?, tiene cada especie en cada malla. Reacciones, MEDSIM puede ser cualquier tipo de reacciones. De hecho, trae un balanceador que, si tú no conoces bien realmente qué está pasando en tu sistema, ya sea sólido o líquido, o fase fundida o lo que fuera, tú seleccionas los sólidos o líquidos, ¿cierto?, que están presentes, ¿cierto?, o gases que están según tu base de datos de componentes que ingresaste al inicio, y puedes ir formando la reacción, y después puedes colocar acá balancear y te calcula, ¿cierto?, la reacción. Obviamente tiene varias opciones para hacer que esta reacción sea controlada, ya sea por una ecuación o por una fracción en peso. Si en caso que fuera una reacción muy complicada, a veces también se puede, cuando no quedan balanceadas, se pueden incorporar manualmente. Obviamente cada proceso tiene siempre un orden lógico de reacciones, y ese orden lógico va a definir, ¿cierto?, una iteración que va a reflejar, ¿cierto?, lo que está ocurriendo en el proceso. Por tanto, es importante saber la fenomenología obviamente, lo que está ocurriendo dentro de un reactor, por ejemplo, o una pila de lixiviación, sobre todo. MEDSIM posee ¿cómo se podría decir? Un módulo que se llama Valley Function, en donde se puede ver información. O sea, puedo reflejar información en el modelo o en un Excel, pero es la idea sacar información. Entonces, sacar información siempre se caracterizan por 4 letras. En este caso, en el ejemplo BPWT, que es básicamente la fracción en peso de un sólido en la corriente 100, por ejemplo. Y tú puedes mostrar cualquier información que tenga cualquier corriente de la planta. Ya lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Estos valley functions están asociados a densidad, presión, temperatura, volumen, flujo másico, volumétrico, composición, tamaño de partícula, vapor, aire, miscelánea, etc. Hay todo tipo de información, incluso hasta viscosidad. Algunos ejemplos, por ejemplo, para mostrar cuáles son esos valley functions. Si uno coloca de esta forma, ¿cierto?, uno muestra el flujo de una fase P, en este caso, en una corriente S, en distintas unidades.
O puede colocar, por ejemplo, la fracción en peso de un elemento E en su fase, ¿no? O en distintas fases. Puede también mostrar ciertos flujos máximos o molares, ¿cierto? Tanto de componentes como de elementos en sus distintas fases. Y también puedes ver los gramos por litro en el caso que se esté haciendo un modelo en el que se requiera mostrar gramos por litro de elementos o compuestos en solución. También puede mostrar el flujo, ¿cierto?, de componentes en distintas unidades. Puede mostrar densidad de fase, gravedad específica, presiones en distintas unidades también. Puede mostrar partículas, por ejemplo, en gases, la fracción en peso, ¿cierto? No, fracción en peso, claro, de sólido, fracciones molares, etc. Puede mostrar el P80, por ejemplo, de una malla, o sea, de un flujo, o de una malla específica. Y también hay otras value functions especiales que se llaman, que son, uno de los que más se usa son para los controladores de temperatura o de flujo, etc. Ahora, en el ejemplo que se está mostrando, es una planta de seque electrowinning. A todo esto, la Medicine, uno de los beneficios, yo diría, para la gente que no sabe del programa, es que tiene una carpeta que se llama MEX, que no sé si se ve arriba, es una carpeta que tiene cerca de como 20 modelos de distintos tipos de procesos, ya sea lixiviación, electrowinning, etc. Entonces, lo que se está mostrando en el ejemplo es que, por ejemplo, apretando el botón de display de los value function, uno puede seleccionar, en este caso, la temperatura, está mostrando al borde derecho, y viene así por predefinido ciertas value function. Sin embargo, uno puede ir agregando otras, en función de lo que comentamos anteriormente, por ejemplo, ahí se quiere agregar la concentración de cobre en gramos por litro, y le estamos diciendo al elemento 29, muéstrame los gramos por litro de cobre en la corriente, en cualquier corriente. Y en ese caso se le van a agregar cuántos decimales, ¿cierto?, se requieran mostrar en la pantalla. Para el caso del ejemplo, 2 decimales. Y así. Y cuando tú lo seleccionas, lo guardas y posteriormente le das OK, y después puedes seleccionar lo que tú fabricaste, ¿cierto?, como value function, y te muestra en pantalla, por ejemplo, le están entrando 2 gramos por litro de cobre a la primera extracción y está saliendo un refino del 0.09, por ejemplo. Siempre uno puede chequear la librería, ¿cierto?, de los value functions que viene inserto, obviamente, en Medicine, que son las láminas que mostré anteriormente. Si no te acuerdas, obviamente, el value function, entonces siempre tiene la ayuda. Para efectos de lo que es exportación de datos, Medicine tiene muchas variadas formas, se podría decir, de exportar datos o mostrar datos que pueden ser enviados tan simplemente como un copiar y pegar en Excel. En el caso del ejemplo, se está mostrando que hay una función que es básica, que uno puede mostrar la información en columnas o por filas, ¿cierto?, de información detallada, ya sea de flujo, de temperatura, de entalpía o presiones. Uno va seleccionando a gusto. Y también lo que son componentes, etc. Ahí uno puede seleccionar lo que desee. Y posteriormente puede sacar esa información exportándola, ¿cierto?, o también la puede customizar, se podría decir. En este caso, el porcentaje sólido, en el ejemplo, el porcentaje sólido de cualquier corriente, por ejemplo. Yo, en general, por ejemplo, utilizamos, ¿cierto?, el custom, porque en general es más cómodo, porque uno va mostrando secuencialmente lo que quiere que aparezca en el Excel. Por ejemplo, en el caso del ejemplo, está colocando un P80 y posteriormente puede indicar el grado de detalle, ¿cierto? Si el detalle intermedio
o un resumen, etc. Y puede mostrar esa información con la función de NOS, que es lo que exporta, y es como les comentaba, o sea, para cada corriente que se muestra ahí, de la 1 hasta la 23, para lo que yo le dije que mostrara que son los sólidos, el tonelaje, el nombre, ¿cierto?, de la corriente, por ejemplo, es cosa de copiar, irse a Excel y pegar. Y tienes toda la información de tu modelo en Excel de inmediato. Ahora, hay otras formas más automáticas de hacer esto mismo. No es la idea que las veamos todas, pero, por ejemplo, uno podría mandar o enviar, ¿cierto?, a Excel, nombrando, ¿cierto?, una hoja en Excel que se llama, en este caso, Crushen, de estancado, y a través eh, de esa misma forma, para cada una de las secciones, enviarlas automáticamente. Es una particularidad que yo en general tampoco la uso, porque hay gente que le gusta tener eh, cada hoja, ¿cierto?, por cada área, se podría decir. Y eso lo envía automáticamente para cada uno. Para el caso Crashing, molienda SAC, por ejemplo, molienda Bora. Ahora bien, también hay otra forma, que es hacerlo automático, que es una función que se llama DXL, que después de que corre el modelo, lo manda automáticamente. Entonces, en el caso del ejemplo, se hace correr el modelo completo, y automáticamente lee todas las secciones, ¿cierto?, del modelo que estamos realizando, y la envía automáticamente a cada una de las hojas. También eso es útil. Eh, o también, claro, enviar solamente información asociada a cada una de las corrientes. Por ejemplo, puede decir, mira, sabes que quiero solamente esa corriente, y esa exportarla después, posteriormente, a Metsim. Ahora, Metsim tiene como está escrito, una APL, que es el lenguaje de programación, tiene asociado un APL Keyboard, que se llama, que es una especie de teclado, que sí, que es útil, ¿cierto?, para probar los value function que comentamos anteriormente, o algún controlador, alguna ecuación complicada, multiplicar matrices, vectores, etc. Y siempre se recomienda siempre probarlas ahí antes ¿por qué? Porque a veces cuando no están bien escritas, o la ecuación, o una ecuación semiempírica, por ejemplo, a veces va a entregar resultados erróneos. Una API Keyboard es el que se muestra en este ejemplo. Los símbolos, ¿cierto?, que están en rojo son el lenguaje APL. Es todo un tema, cuando hemos realizado cursos, es todo un tema escribir en APL, cómo programar, pero en realidad es bien práctico, la verdad. No es tan difícil, se podría decir. Hay un modelo que les comenté al inicio, que uno puede, ¿cierto?, incorporar, ¿cierto?, que es el contouring, un modelo que se compra aparte, se podría decir, del software, que la particularidad que tiene es que puede leer información desde la mina, ¿cierto?, de la parte de geología, en el sentido de todo lo que tenga que ver con estos programas, el Vulkan, el MineSight. Y la gracia que tiene es que al leer esa información te puede mostrar el tipo de mineral. En este caso hay 8 tipos de mineral, y los clasifica por color, o bloque de destino, ¿cierto? O los parámetros que el usuario desee, obviamente. Y uno puede posicionarse en cualquier parte del yacimiento, se podría decir, y mostrar, por ejemplo, en lo que se está mostrando en la ley de cobre. Más oscurito, tiene menos ley, más claro en cobre. O sea, puede ver cada parte del yacimiento, y a la vez también puede mostrar el destino de esos minerales. En este caso, para efectos del ejemplo, hay 5 destinos, del 0 al 4, que son, en este caso, para desecho, para el mineral que va a la planta concentradora, por ejemplo, que es la corriente que se muestra ahí. Hay minerales que están en transición, hay minerales que se van a lixiviación DAMP o a lixiviación de alta ley. Entonces, dependiendo de lo que ustedes requieran, se puede, en este caso se está mostrando, ¿cierto?, la planta concentradora, el estancador, las correas, la pila,
o sea, el acopio, arneros, ¿cierto? Chancadores de cono, y puede ir viendo en cada una de las etapas, por ejemplo, el otro mineral que se esté yendo, por ejemplo, a la liciación de pilas. Esa es una liciación de pilas con ponds que se muestran en la pantalla. Una particularidad que tiene es que en lo que es liciación de pila, es que puede mostrar los pads, ¿cierto?, de liciación. Ahí se muestran por colores, ¿cierto? Y durante la simulación ir viendo cómo van aportando o consumiéndose esos lugares de liciación. Entonces, y eso obviamente en el cuadro derecho asociado a lo que es la mina. Entonces, uno puede ir viendo cuando hace correr el modelo, en este caso, que el comportamiento en ese caso, lo que se muestra, se está mostrando flujo de PLS, concentración de cobre, por ejemplo, la producción de cobre, que son los valores que se muestran acá arriba, y ir viendo, ¿cierto?, cómo se va comportando, y no sé por qué no. Sí, cómo se está consumiendo al final de cuentas, si se ven en esta zona blanca, ¿cierto? Cómo se está consumiendo ese mineral según destino. Por ejemplo, en el destino 3, vimos que está consumiendo, ¿cierto?, otra parte de mineral o tipo de mineral, o tipo de planta, al final de cuentas. Y en el caso de lixiviación también puede ir viendo cómo va evolucionando, en este caso, la planta de lixiviación. Y eso obviamente para cada parte para cualquier planta, al final, teniendo, ¿cierto?, todos estos datos de lo que es la geometalurgia, al final, que viene de la información, ¿cierto?, de mina. Entonces, lo que se muestra acá es que cada uno de los pads se están enviando cierto mineral, y esto lo está procesando, y eso obviamente repercute obviamente en las concentraciones. Ahora, en Medicine la gracia que tiene también es que estos, como son modelos dinámicos, se pueden ir viendo, ¿cierto?, cómo, de acuerdo al, al consumo de este tonelaje, ¿cierto?, en mina, ¿cierto?, que va ingresando a la planta, puede incorporar, ¿cierto?, la parte en costos, ¿cierto?, y ver, hacer los trade-offs, ¿cierto?, de cómo va evolucionando, ¿cierto?, la planta o las plantas, se podría decir, en términos de costo, y ver en qué momento también empieza a ganar plata, se podría decir, para cada una de las áreas, en este caso mina, heap leaching, o de materiales, ¿cierto? Y así. A ver si me adelanto un poquito, porque este es como eso. En lo que es lixiviación dinámica, también puede, con estos destinos distintos, ¿cierto? Aquí se muestra, ¿no?, otro destino, que en el caso es el 3, y se va viendo, ¿cierto?, en el yacimiento cómo se va ocupando ese mineral, y a la vez también qué va ocurriendo, ¿cierto?, en los sólidos, ¿cierto?, como destino en la planta, o en este caso, lixiviación. También tú puedes ver, eh, calcular, ¿cierto?, los inventarios, por ejemplo, de lixiviación. Puedes ver qué está ocurriendo en cada corriente de la planta mientras estás haciendo la simulación dinámica, y te va entregando obviamente las concentraciones de cada elemento. Y esto obviamente para cada elevación, para cada, que es lo que se muestra, bueno, ahí se da, pero para cada elevación, para cada posicionamiento de la pila, si es suroeste o noroeste, etcétera, donde está ubicado al final de cuentas, y todas las especies, ya sean acuosas o sólidas, que están en cada punto. Eso con respecto a lo que, bueno, también ahí está mostrando también que tú puedes mostrar para cada uno de los destinos, ¿cierto? O la planta, en este caso de esta minera, es graficar, ¿cierto?, el comportamiento de alguna variable, por ejemplo, y cómo se va comportando, obviamente, en el tiempo, y compararla con otro. En este caso, flujo de PLS, concentración de cobre en gramos por litro, etc. Hay varios ejemplos de modelos que se podría mostrar. Yo acá les traje algunos.
planteando un poco lo que es los procesos de cálculo, ¿cierto? Que tiene Meshin. Recalcar siempre esa carpeta MEX que está incluida en la carpeta Meshin, que tiene muchos ejemplos. Estos son los mismos, eso que está mostrándose, son los mismos ejemplos que aparecen en la carpeta. Para efectos del ejemplo, es un circuito molienda sac. Donde tú puedes ir viendo, ¿cierto?, los equipos, puedes ir viendo, a ver, voy a montar un poquito, puedes calcular, obviamente, bueno, una particularidad que tiene Meshin es que puedes calcular qué está pasando en un equipo, qué está pasando en un rango de equipos, qué está pasando en una sección, o qué está pasando en el modelo global. Siempre Meshin va a terminar, y si se fijan cuando en el caso del ejemplo, cuando se corren los modelos, siempre sale esta pantalla limpiar data. Pero siempre aparecen tres pantallas, que son las verdes que aparecen ahí. Una, el RAM parameters, que son las variables que está utilizando, ¿cierto?, para correrlo. Una que está al medio, que son las corrientes de reciclo, que son generalmente las que más generan problemas, se podría decir, en los modelos. Y otra pantalla que son los warnings, se puede decir, o los avisos que están al costado derecho. Aquí lo importante es que si aparecen los errores en amarillo, son errores ya que se pueden solucionar. Cuando aparece un error, un cuadrito de estos del 1 al 140 en rojo, significa que hay un error fatal. O sea, algo está muy mal conectado en tu modelo, pero bueno, en este caso no hay ningún error para efectos del ejemplo. Bueno, lo que les comentaba, ¿cierto? Puedes calcular la sección o con un solo botón. Puedes calcular el modelo completo, ¿cierto? Ver cuando tienes incorporado controladores, tú vas viendo si el seteado, ¿cierto?, que está en este caso 145, el value, ¿cierto?, el valor obtenido cuadra con el seteado, obviamente, cuando utilizas controladores de proceso. Si no llega el valor, obviamente tu modelo, algo extraño está pasando con alguna reacción o probablemente no está mal conceptualizado el controlador. Hay todo un clase, de hecho, para explicar el funcionamiento de esos controladores, son de varios tipos. Ahora, muchos modelos generalmente tienen la problemática que los rangos de tolerancia que se dan son muy chicos. Entonces, a veces para calcular, si yo estoy trabajando en toneladas día, obviamente no le voy a dar una tolerancia del 0.0001 porque probablemente se va a dar más tiempo en correr. Pero a veces eso se va manejando en la medida que uno va modelando. Bueno, ahí está corriendo el modelo completo, etcétera. Hay otros modelos, por ejemplo, en este caso, un chancador, ¿cierto? Que la idea es cómo yo ingreso información a este, está también en la carpeta MEX de los ejemplos que trae Meshin, donde se puede tú ver la información que está ingresando, ¿cierto?, a los equipos, y ir viéndolos por equipo, y como mencionaba recién, lo puede ir corriendo por cada equipo, o en este caso lo corre solamente para el arnero, y ver cómo varían los parámetros, porque la gracia que tiene Meshin es que cada equipo, un arnero, un chancador, una correa, tiene algoritmos, se podría decir, del funcionamiento de eso. Por ejemplo, el calcular, ¿cierto?, la altura de cama que va a tener, de acuerdo al tonelaje, obviamente, que está ingresando, la abertura, ¿cierto?, de las mallas, ver cuál debería ser tu arrastre, el framing, ¿cierto?, en el suarnero o enchancado también calcular, ¿cierto?, usando modelos, ¿cierto?, que tiene cada equipo, que son para molinos, para chancadores, utiliza los mismos, de hecho, que utiliza JK Sigmet, que es otra plataforma o software, pero la gracia que tiene Messi es que concatena todo, concatena, que yo creo que una de las grandes beneficios o potencialidades del programa es que tú puedes linkear todo en un solo archivo o en un solo software al final. O sea, todo lo que es el electroflotación o flotación o electrowinning o refinería,
etcétera, pirometalurgia sobre todo, tiene, y todo en un mismo modelo. Entonces, a diferencia de otros software que no los tienen, entonces, o no tienen, de hecho, tampoco esos equipos. A todo esto, lo que aquí se pagó precio. Ahí, claro. En esta zona de la derecha están todos los equipos en esas lengüetas que se muestran ahí, General, MIN, MTL, COM, BEN, son todos los equipos de beneficios minerales, por ejemplo, todo lo que es manejo de material, de combinación, o lo que es hidro, o lo que son gases, o lo que son piro, todos esos tienen, cada uno de esas cajas tienen cierta cantidad de equipos. Hay hasta equipos de osmosis inversa, ¿no? En realidad se han actualizado, cada vez que se actualiza el programa va incorporando nuevos equipos. Por ejemplo, ya están incorporados los chancados de rodillos, por ejemplo, los HPGR. Ese era otro ejemplo, un ejemplo de un quemador de gas. También está acá en la carpeta de ejemplos de Metzi. Para un quemador a gas natural, ¿cierto? Donde tú puedes ver, utilizando controladores, ver cuál es la mejor mezcla de gas para el quemador. Bueno, ahí se muestra un controlador que es un feedback control, que tiene como cualquier curso de instrumentación un actuador, ¿cierto? Y un controlador. Entonces, tú colocas en esta zona qué operaciones unitarias estás trabajando, en este caso la número 2, que para efecto del ejemplo es el quemador, y donde tú vas a hacer que la variable sea controlada, en este caso el mismo equipo. ¿Y qué corriente tú vas a utilizar? Aquí pues, estos controladores sirven para reacciones, sirven para controlar flujos, leyes, lo que tú quieras, digamos, utilizando siempre los file function que mencionamos anteriormente. Y bueno, para cada uno tú siempre tienes que tener claro que, por ejemplo, si controlas reacciones, tu upper y tu lower limit, o sea, el límite inferior y superior de esa variable, en este caso, si fuera una reacción, no podría ser de 0 hasta 1 nomás, que obviamente una reacción no puede correr más del 100%. En el caso del ejemplo, claro, son valores enteros de 15 a 30, que se va a mover en función de ese rango para el caso del flujo. Y en esta sección, en Feedback Control 2, se podría decir, tú dices, ¿qué quiero que controle? En este caso, le está diciendo, yo quiero ver para el componente número 3, en la corriente 3, el flujo de gases que están saliendo y cuál la composición de ese componente en su fase gas y cuál es mi set point. Y ver probablemente hay un switch de proporcionalidad que se llama, que sirve para decir, si yo aumento el flujo de gas, obviamente probablemente voy a quemar más. Y si lo disminuyo, hay cosas inversas, por ejemplo, cuando son reacciones, se coloca en vez de 1, menos 1. Está escrito en todo caso ahí en la pantallita cómo hacerlo. Realmente es autodidacta, ¿no? Para quien quiera aprender es bien fácil porque te lo va diciendo en cada pantalla. Eso es para efecto de un quemador de gas. Bueno, ahí se hizo correr el modelo. Hay un ejemplo acá por ejemplo, del uso del DD, el Dynamic Data Exchange, que es una plataforma, ¿cierto?, que como comentamos, sirve para linkear la información desde Metzin a Excel o de Excel a Metzin, para efectos del ejemplo del video. Es un horno flash en el cual se le está diciendo, ok, agregue el mineral, ¿cierto?, el concentrado, agregue otros componentes, agregue sílice, agregue humedad o agua para efectos de la zona. Bueno, avanzando un poco más, pero lo importante de esto es que uno puede ir viendo en Excel, fijar condiciones de entrada, por ejemplo, que es lo que se muestra en esa planilla en Excel,
que va a entrar, por ejemplo, el tonelaje o alguna ley de algún compuesto, etcétera. Y después cuando tú haces o corres el modelo, tú puedes ir a Excel y ver eh, cuáles fueron los resultados. Entonces te evita el hecho de estar copiando, pegando información eh, a través de la exportación de datos que comentaba anteriormente. Bueno, ahí se va mostrando un poco el ejemplo, que es un video largo y no tenemos tanto tiempo. Bueno, ahí están qué cosas quiero que entren o salgan. Por ejemplo, ahí está mostrando que una variable, no sé, el controlador tanto, defino el nombre de esa variable en Metsyn, en el lenguaje Metsyn, obviamente. Y output o input, output significa que está saliendo desde Metsyn hacia Excel. Ahí tú le especificas, en este caso se usa una variable de usuario, y le especificas en Excel cuál es la hoja. En el caso del ejemplo, trae por defecto siempre check 1, hoja 1, pero en Excel la hoja se llama screen. Entonces, cuando uno mira Excel, claro, uno puede ver y cuál es, porque tú puedes bautizar en Excel, como ustedes sabrán bautizar la celda, y vas viendo cómo aparece al final toda esa información en Excel finalmente. Y eso es todo lo que les quería mostrar hoy día. Podríamos haber mostrado mucho más. Creo que hay una cantidad enorme de cosas de las potencialidades de Metsyn. Pero yo creo que las principales son las que se muestran. La posibilidad de hacer modelos dinámicos, estáticos, de utilizar todos los equipos que existen ahí por haber, para tratamiento de gases, en fundición para precisado electrostáticos, bueno, y por reacciones en cualquier parte del proceso. Nosotros hemos modelado de todo, desde plantas de lixiviación, plantas concentradoras, eh, plantas de litio, para SQM, por ejemplo. Hemos apoyado a empresas de ingeniería cuando hacen su balance, ¿cierto? Etcétera. Ahí es bien amplio en realidad lo que se puede realizar, ¿cierto? Con Metsyn. Y eso es lo que les quería comentar. Ahora podríamos pasar a a la fase de preguntas. Vamos a comenzar con las preguntas. Primero que todo, muchas gracias, Ronald, por la presentación. Muy completa. Sé que había mucho más que decir, pero por cosas de tiempo no se pudo. Entonces yo te voy a empezar a leer algunas preguntas y para que vayamos respondiendo a las dudas de los espectadores. Un espectador de forma anónima pregunta, en el módulo dinámico, ¿cómo se ingresa la cinética? ¿Requiere de pruebas experimentales o tiene base de datos? Ya, esa muy buena pregunta. En general, Metsyn es bien potente en lo que es lixiviación de pila. En los módulos dinámicos, las cinéticas se ingresan por cada uno de los... Si tú quisieras, podrías agregar cinéticas para cada especie, o reacción, ¿cierto? En cada path de lixiviación. O sea, tiene un módulo, ¿cierto? Que es específicamente para eso. De hecho, si no sabes muy bien las cinéticas, Metsyn tiene la opción para calcularla en función de datos que tú tengas. Obviamente siempre es mejor las pruebas experimentales para cuadrar la cinética de lixiviación, obviamente. Correcto. La siguiente pregunta es, ¿se pueden resolver problemas de dinámica de fluidos? Y yo por lo menos no he trabajado, pero sí sé que se puede incorporar dentro, al igual que Excel, al igual que Vulkan o Mindsight, sí se pueden incorporar otros programas para hacer cálculos, se podría decir, en términos de... Pero así per se, como dinámico fluido, yo no lo recomendaría. Correcto. Habrían mejores opciones para algo Sí. tan específico. Esta pregunta llegó desde Facebook, la hizo Daniel Paredes.
y pregunta lo siguiente. En términos generales, ¿qué modelos de conminución y flotación vienen desarrollados por defecto en Metsim? Todos los modelos de cribado, o sea, todos los que son modelos de separación de partículas, el- los que todos como había comentado, los mismos que tiene JK Sysmet, por ejemplo, que JK Sysmet está muy limitado al, a lo que es chancado molienda, pero eh, tiene todos los modelos ¿cómo se llama? De atrición, ¿cierto? De partículas, de romper partículas, todo lo que son las ecuaciones gigantescas están incorporadas dentro del modelo. O sea, no, en Molina también pasa lo mismo. O sea, es bien completo en ese sentido. Término de Ujú. modelo. Súper. Preguntan por Zoom también lo siguiente. En general, ¿cuáles son las principales limitantes del software al momento de simular? Eh, Limitantes. No sé cómo se podría decir. Limitantes muy amplios. En general no se tienen limitantes al simular. Realmente la idea es tener claro el proceso. Yo creo que uno de los problemas que cae gran parte de la gente que quiere simular en Metsim es que piensa que el software hace todo solo, pero en Claro, realidad no es así. Entonces, la limitante principal es que el usuario no sepa bien del proceso que estamos hablando. Yo creo claro, que esa sería como la principal limitante, porque no, pero en sí el software no tiene ningún tipo de limitaciones, se podría decir. correcto. En el sentido me refiero a que eh, es como si tú quieres manejar un auto caro, se podría decir, no podés comprarte un auto barato, o sea, no. Correcto, se entiende. Em, la siguiente pregunta la hizo Pablo Alcayaga y es la siguiente. ¿Qué modelamientos se podrían realizar a partir de los datos obtenidos de tronadura? Ejemplo, utilizando Vulkan o Mindsight, en términos de los procesos de conminución. Bueno, eso es lo que mostraba yo en el módulo de contouring, que no es que Messi sea un Vulkan o un Mindset, sino que en realidad toma la información, obviamente, de ese software y se carga, se podría decir, eh, de una forma especial, a la base de datos de Metin o del modelo en realidad que estás trabajando. Entonces, como modelos de tronadura en per se, en realidad los maneja siempre el programa externo, se podría decir, pero en realidad lo que maneja Metin es la información que se obtiene, ¿cierto? De esas otras plataformas para utilizarla, ¿cierto? En lo que es desde lo que es la mina hacia la planta y su efecto, obviamente, ya sea dureza, ya sea leyes, cambios de metodología, obviamente, y esa es la principal, de hecho, potencialidad. O sea, uno hace un modelo dinámico, ¿cierto? Para que, como esos programas, la gracia que tienen es que te indican, ¿cierto? Qué especie mineralógica hay, qué porcentaje hay para distintas partes, ciertos sectores de la mina, es como va a ir interfiriendo eso en la planta concentradora, al final de cuentas, si fuera una planta concentradora o una planta de licenciación, es lo mismo. Correcto. La siguiente pregunta la hace Luis Castañeda. Dice, dado que el software es tan completo y abarca muchas áreas, una persona que utilice este programa debe saber utilizarlo en todas las áreas, como ejemplo hidrometalurgia y pirometalurgia, y a la vez es muy difícil de aprender a usarlo. Hace como dos preguntas en una, Luis Castañeda. Mira, en realidad, yo lo que he hecho muchos cursos y en general, sabiendo lo básico, que es, ¿cierto? Como hacer los flows, cómo ocupar información, las especies, ¿cierto? Un poco lo que mostré en la presentación. Eh, no es necesario aprenderlo en todas las áreas, porque realmente uno, generalmente, o trabaja en una concentradora o una fundición o no. Si le quiere hacer algo para fundición es necesario saber la otra. Entonces, en realidad, uno se especializa, se podría decir, en distintas áreas. Ahora, yo obviamente me he hablado de todo, pero no es difícil aprender a usarlo. O sea, no, con un curso de 3 días queda
habilitado para ya usarlo bien. Sin problema. Hay otra pregunta. Ha causado bastante interés la charla, así que ya felicitaciones. Sebastián Carrasco pregunta lo siguiente: ¿es posible hacer diagramas por separado y luego enlazarlos, añadir o quitar etapas sin necesidad de tener que realizar nuevos diagramas? Para el tema de los errores fatales, por ejemplo, dice él, ¿hay alguna indicación por parte de Medsim para solucionar el problema de manera fácil? A ver, la primera pregunta, sí, es posible, o sea, teniendo dos archivos Medsim o dos modelos distintos se pueden incluso pegar. Yo no lo recomiendo en general, porque no pega. En general tiene que ver con que las bases de datos de componentes estén similares, se podría decir. Se pueden copiar, de hecho, de un modelo a otro, pero si tú tienes secciones distintas en tu modelo, ya sea, no sé, una etapa de fundición o la previa, que es la concentradora, tú puedes apagar la etapa completa de pirometalurgia y no va a pasar nada. Pues no, cuando hagas los cálculos no va a hacer cálculos necesarios. Entonces puedes ir viendo y añadiendo, obviamente, porque secciones a la vez también sin necesidad de utilizarlas. Ahora, para el tema de los errores fatales, Medsim generalmente es quizá una de las pocas cosas que encuentro que tiene como, no te indica el por qué, porque el error fatal generalmente ocurre cuando tienes, por ejemplo, una corriente que debería salir como un sólido, pero la pusiste en la casilla de gases, por ejemplo. Entonces, para mí debe ser un error fatal. Entonces, te va a decir en qué operación unitaria está. Eso por lo menos te ayuda a visualizar un poco fácilmente, se podría decir, el problema. Ahora, ¿qué cosa es lo que colocaste mal? A eso ya es parte ya del modelo que está modelando el proceso. O sea, nuevamente depende mucho del usuario. Claro, depende del usuario. Pero sí te dice, por lo menos en qué equipo y sin problema. Correcto. Vamos a ver el siguiente. Salimé Barra pregunta: si no tengo ningún conocimiento sobre el software, programación, etcétera, ¿qué podría comenzar a estudiar para que cuando llegue a Medsim el aprendizaje se me sea más amigable? ¿Hay alguna opción? Yo les recomendaría buscar en internet, hay varios manuales. De hecho, los videos que mostré están todos en YouTube. De hecho, en YouTube hay cerca de como 20 videos para cada tipo de planta y que van explicando paso a paso cómo se hacen las cosas. O sea, si no tienes ningún conocimiento, lo lógico sería primero partir con eso y con esos modelos que están libres o en internet y claro, ahora si puedes como programación, a quien quiera, yo se lo puedo enviar, hay unos manuales increíbles de APL para quien lo requiera. Así que también podría aprender a saber eso para cuando llegue Messi, estar ok. Súper. Felipe González consulta: ¿cuáles son las principales ventajas o factores diferenciadores del software Medsim respecto a otros software de modelamiento de procesos minero-metalúrgicos? ¿Cuánto es el tiempo aproximado de capacitación en horas necesarias para alcanzar un dominio básico del software? Y además pregunta: ¿el software se mantiene en constante actualización? A ver, 3 preguntas. La primera, ¿qué es lo que diferencia? Yo creo que yo he probado con todas, incluso hasta Aspen. Partí hace 20 años atrás, 19 años atrás, partiendo modelando en Aspen. Y también he utilizado JK Sinmet, también he usado. Hay otro, de hecho, el IDEAS, que es uno que salió hace pocos años, que de cierta forma le hacen el IDEAS, el único que se podría decir que le hace como el peso, pero no. La gracia que tiene Medsim es que lo que le diferencia, se podría decir, es que tú puedes tener en un solo archivo o en un modelo todas las plantas por especies, leyes químicas, propiedades físico-químicas, obviamente, granulometría, especies formales, etcétera, que los otros software no los tienen. Porque generalmente los otros software trabajan principalmente con lo que es tonelaje. Te pongo el ejemplo. O sea, JK Sinmet tuvo que sacar otra versión de JK Sinfloat para la parte de flotación.
y tienes que trabajar en dos archivos al final de cuentas, pero la gracia que tiene Messi es que, claro, tú tienes todo en uno, y aparte tienen todos los equipos ahí por haber, entonces, eso yo creo que lo que más diferencia. En cuanto al tiempo aproximado, yo creo que eh, en horas, debe ser como unas 40 horas, fácil. O sea, básico prefiero, o sea, ni tan básico, yo 40 quedas como más que básico. El software se mantiene constante. Messi en general siempre va sacando versiones en la medida que van comprando ciertas licencias y esas van para que se habiliten, ¿cierto? Y a la vez cuando se van agregando equipos, sacan una nueva versión. Entonces, y para que también lean las llaves, que son llaves de seguridad. Entonces, generalmente la licencia cuando tú lo compras dura hasta un año. Ahora, tú podrías actualizarlo, esto pasa igual que Windows, Office o lo que fuera. Si tú no lo actualizas, no pasa nada. Solamente que las versiones nuevas que aparezcan de Metsin no va a tener acceso a esas nuevas modificaciones o cosas que se le vayan agregando. Por tanto, no se actualiza por sí solo. O sea, si tú quieres actualizarlo, tiene un costo, obviamente. Correcto. En la nueva versión, en el fondo. Claro. Ahora, hay un tema ahí, porque se me va a comentar que cuando quienes no actualizan, esto pasa mucho en una empresa de ingeniería y planta minera en el sentido de que a veces alguien que hace, no sé, utilizó un modelo en la versión 17, por ejemplo, y de la planta, la empresa de ingeniería tiene el modelo hecho en una versión 20. El de la empresa minera no va a poder leer el archivo en una versión más arriba porque no tiene que estar o más abajo o igual, pero no al revés. Claro. Eso. Preguntan, ¿hay algún límite en la cantidad de simulaciones que se pueden realizar? Por ejemplo, una simulación integrada de tronadura hasta separación sólido-líquido, ¿o habría que hacer simulaciones individuales para cada proceso intermedio? Gracias. Pregunta un espectador anónimo. No hay límite en la cantidad. Uh-huh. O sea, es ilimitado, de hecho. Bueno. De detonadura, claro, hasta separación sólido-líquido, obviamente. De hecho, lo que estaba mostrando en el video, de hecho. Uh-huh. Y no es necesario hacer simulaciones individuales. O sea, tú puedes hacerlas si tú quieres en una sección distinta, porque Medicines es como un libro de Excel. Básicamente, cada hoja es una sección. Entonces, en una sección puedes tener una, una planta de flotación, otra sección puede tener unas tranquiloclades o espesadores, en otra sección puede tener iniciación de pila, y así. Entonces, puedes ir apagando o no para que las secciones, en la medida que tú quieras utilizar información selectiva, ¿sí? Pues, sí, o de cada planta Correcto. o proceso. Sebastián Carrasco consulta, ¿Medicine puede simular flotaciones colectivas o selectivas? ¿Entrega datos de recuperaciones o solamente hace balances generales? No, a ver, simular flotaciones colectivas. A ver, Medicine tiene la particularidad que tú puedes ir ingresando la cinética de la flotación, por ejemplo, o de Cassius, Raffles, Cleaner, Scavenger. Puedes ingresarla ya sea como una curva global de recuperación de cobre, o la puedes hacer también por cada especie. Entonces, tu celda de flotación va a estar representada, ¿cierto? Muy detalladamente en ese sentido, para si es colectivo o selectivo al final. Ahora, obviamente entrega datos de recuperación, porque al hacer esto, en la celda de flotación, por ejemplo, tú tienes, claro, una cola y un concentrado, y sobre eso, exportando esa información a Excel, tú calculas las recuperaciones. Obviamente, Medicine lo podría hacer, obviamente, en pantalla, pero yo creo que es más útil cuando lo manejas en Excel, porque es con la entrega de datos. Y claro, el balance puede ser muy detallado, o sea, no, en general, Messenger está diseñado para entregar mucha información. O sea, no son balances generales como utilizan otras plataformas. Correcto.
Esta pregunta la hace, si no me equivoco, Sebastián Bustamante, desde Facebook. ¿Considera algún modelo para el molino SAC? El software, me imagino. Sí, no. Hay una pequeña, dentro de todos los modelos que traen incorporados, ese molinos bola, chancadores, eh, arneros, etcétera. Eh, el molino SAC tiene una particularidad que cuando se creó el, el equipo, se podría decir, en Metzing, el fabricante dijo o encontró más adecuado que era preferible trabajar con los datos de cinéticas, perdón, los datos de pruebas que se hayan realizado para ese molino SAC. ¿Se entiende? O sea, en el sentido que con una curva de descarga, lamentablemente no la predicas, la tienes que agregar en granometría. Y sobre eso hace el recálculo de todas las otras variables del molino. Correcto. Diego Parra consulta, ya nos quedan pocas, nos quedan 3 consultas y terminamos justo. Diego Parra consulta, ¿cuál es su propósito como emprendedor? ¿Ofrecer este software a la universidad? No entendí esa pregunta. ¿Cuál es el proceso como emprendedor? ¿Cuál es su propósito como emprendedor al ofrecer este software a la universidad? O sea, en realidad, el donar las licencias Metzing tiene el objetivo de que los profesionales que salgan, ¿cierto?, de la carrera de civil metalurgia o ejecución metalúrgica, tengan la oportunidad de haber conocido ya el software desde antes, obviamente, y que estén más capacitados a la hora de buscar trabajo posteriormente. O sea, ya con ese conocimiento es mucho más factible, o sea, es una potencialidad, al final de cuentas, del estudiante. Ahora, como emprendedor, el propósito, obviamente, ayudar al departamento, o sea, y obviamente, como a futuro, lo obvio es que, claro, si una persona sale capacidad de Messi y se va a una planta que no tiene Messi, claro, probablemente le va a explicar todas las potencialidades que tiene y le va a decir, oye, deberíamos trabajar con Messi acá. Ya. Conocer un poquito más del rubro en sí. Bueno, acá preguntan algún correo para solicitar el manual de APL. Un espectador anónimo se entusiasmó con tu ofrecimiento. Ah, No sí. sé cómo lo podemos poner ahí después. Si lo puedes colocar en el chat mi correo, no hay problema. Escriban. Lo colocamos enseguida. Y yo lo puedo colocar. Sí, A ver. también. Si lo pones para todos, va a estar el correo de Ronald. Dice finalizado. No me dejó responder. Pero Ah, no, en el chat tiene que ser, pero el chat general. sí, no te pregunto. Ahí lo estoy colocando, tranquilo. Ya. Otra pregunta que la hace desde Facebook, Sebastián Bustamante nuevamente. Dice, ¿Metsim posee algún módulo de modelación de botaderos, entre paréntesis quebradas? ¿Puedo usar archivos topográficos, entre paréntesis curvas de nivel? A ver, en respecto a los archivos topográficos, lo que comentaba de los MineSite o Vulkan, etcétera. Ahora, obviamente, esos están por niveles. No sé si se referirá a algún programa en específico, la archivo topográfico, no lo sé. Solo te puedo aclarar que, por lo menos de MineSite, Vulkan u otros, o sea, y otros que son de ese estilo, sí los leen. Ahora, hay un módulo, dice modelación de botaderos. Sí, eso Yo pregunta entiendo, Sebastián Bustamante. o sea, tiene modelamiento obviamente de tranque. Y el tranque uno puede decir, claro, puede ser mi botadero también. Entonces, ahí es relativo. Ya. Y bueno, quiero agregar un comentario que llegó desde Facebook de Belén Pincheira. Ya acabamos con la ronda de preguntas.
Dice, MedSim es un software muy potente que permite integrar todas las áreas del proceso solo en un modelo, logrando balances muy precisos. Tengo la oportunidad de trabajar con MedSim y sin duda ayudará mucho en el proceso de aprendizaje. Qué bueno que se acerque a los estudiantes este tipo de herramientas. Felicidades al departamento por crear estas instancias y los ex estudiantes que aportan a las futuras generaciones. No sé si tienen algo que comentar al respecto. Creo que... Se agradece, po. Se agradece la oportunidad y la idea de esto, quizás hacerlo quizás más seguido, pues también pueden ser, porque se podrían hacer de hecho sobre tópicos específicos. Correcto. No Bueno, sé si sale en el chat, ¿cierto? Mi correo, ¿no? Porque parece que déjame revisar. Sí, roland.alvarez@iprocess.cl. Sí, ningún problema. Bueno, se nos quedó pegado, Ronald. Al parecer, sí. O se me cayó a mí el internet. No. Ronald, Ahí volví. Ronald. sí, sí, no, fue Ronald quien está congelado. No hemos perdido contacto contigo, Carlos. Ya, Sí, Carlos, que los sí. veía muy fijos. Veamos Ahí si volvió vuelve Ronald. para ver si quiere dar algunas palabras al cierre. Ronald, ¿volviste? Sí. sí. Ronald, ¿deseas dar algunas palabras al cierre de tu presentación? ¿Qué te pareció? Ah, podría haberle contado, lamento no haberle contado más del mes en realidad, porque tiene mucho, mucho por contar. Le agradezco la oportunidad que se ha brindado a los profesores presentes, a tu persona, ¿cierto?, por esta ayuda. Invitarlos a que sean autodidactas y busquen información, porque hay mucha en Internet. Que partan con los modelos o los videos explicativos, ¿cierto? Si quieren aprender realmente MedSim. Yo cuando aprendí MedSim, debo comentar que lo fue autodidacta. O sea, si yo lo puedo hacer, ustedes también lo pueden hacer. Y con una versión mucho más antigua, de hecho. Fue el año 2002, de hecho. Fue mi primer proyecto, de hecho. Y tuve que hacer una función completa con refrigerador electrostático, limpieza de gases, planta, estabilización de fluentes, etc. Y en realidad pueden aprender a usarlo sin necesidad de un curso. Yo me atrevería a decir. Porque hay información y en realidad no es tan difícil de utilizar. Las versiones antiguas eran, me refiero al año 95, 90, esas sí que eran más difíciles de utilizar. Pero hoy en día es fácil. Yo creo que eso, darle las gracias a todos y eso principalmente. Súper. Bueno, nosotros como departamento, yo como anfitrión de esta charla, quiero darle las gracias al departamento, al director, al profesor Jorge Manríquez, al profesor Alberto Monsalve, a Valesca Arellano y Isa Iribarren, que estuvieron detrás de todo esto también, aunque no se vieron, pero es un equipo bien grande que trató de hacer creo que el primer webinar del departamento además, si no me equivoco. Y nada, pues y muchas gracias a ti, Ronald, por tu tiempo, por las ganas de aportar al departamento y aportar a sus estudiantes y actualizarlos en los ámbitos correspondientes a la industria al final. Así que muchas gracias a todos, en especial a ti, Ronald, por tu tiempo. Gracias, Carlos. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. No. Entonces, estaríamos terminando este primer webinar de MedSim, donde expuso Ronald Álvarez de iProcess. Y eso sería este seminario. Espero que lo hayan aprovechado. Gracias a los que están en Zoom, gracias a los que están en Facebook, viéndolo en vivo. Y recordarles que este webinar va a quedar subido además a la página de YouTube del departamento. Así que
vamos a quedar todos bien informados de todo. Así que muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a lo nombrado anteriormente. Y cerraríamos este webinar por hoy. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Ronald.